Mi nombre es John y en esta oportunidad vamos a analizar el caso González y otras versus México, conocido como Campo Algodonero. Se trata principalmente de la desaparición de tres mujeres, dos de ellas menores de edad, de Laura Berenice Ramos, de 17 años de edad, que desapareció el 22 de septiembre del año 2001, de Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años de edad, que desapareció el 29 de octubre del 2001, y de Claudia B. González, de 20 años de edad, que desapareció el 10 de octubre del año 2001. El cuerpo de las tres mujeres fueron encontradas el 6 de noviembre del año 2001 en el lugar conocido como Campo Algodonero. ¿Dónde se ubica Campo Algodonero? Campo Algodonero se ubica en el desierto que se encuentra entre la frontera del estado de Chihuahua, de los Estados Unidos mexicanos, y del estado de Texas, de los Estados Unidos de Norteamérica. El lugar Campo Algodonero se encuentra en la ciudad de Juárez. Es importante mencionar que junto al cuerpo de estas tres mujeres también se encontraron el cuerpo de otras 5 mujeres, pasando unos días, que por cuestiones procesales y jurídicas no fueron parte en este proceso. Asimismo, que anteriormente a estos hechos ocurridos en el año 2001, se encontraban constantemente cuerpos de mujeres en aquel lugar. ¿Por qué es importante el caso Campo Algodonero el día de hoy? Porque establece cambios de paradigmas y eh, tres cuestiones importantes. Desde el ámbito político, establece una reforma o una implementación política estructural, no solamente en el ámbito judicial, sino en las instituciones públicas para la protección de las mujeres. Y estas políticas públicas ha repercutido en toda la región de Latinoamérica. Ejemplo de ello es que en el Perú tenemos un protocolo institucional, justamente, y también tenemos un protocolo de actuación conjunta. Asimismo, desde el ámbito social, ha servido para concientizar a la población, evidenciar el abuso que hay y la violencia que hay contra las mujeres. Asimismo, desde el ámbito jurídico, hay un análisis entre la Convención Americana y la Convención Belén do Pará, así como el análisis que hace la Corte Interamericana para resolver esta controversia sobre la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Es decir, es un caso muy importante, muy trascendental, tanto social, política y jurídicamente. Seguimos. Como le mencioné, el caso González y otras Campo Algodonero versus México, donde las víctimas fueron Claudia B. González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monagas. Los representantes fueron 4. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos, AC, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana, y 4, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, AC. El estado demandado fue los Estados Unidos mexicanos. Y es importante porque esta es la primera sentencia contra el Estado mexicano en materia de derechos de la mujer. Ahora, el presente caso fue sometido a la Corte Interamericana por la Comisión Interamericana el 4 de noviembre del 2007. La petición inicial fue presentada ante la Comisión el 6 de marzo del 2022 y el 24 de febrero del 2005 la Comisión aprobó los informes números 16, 17 y 18, mediante los cuales declaró que la Comisión invoca los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo,
el 26 de mayo del 2008, el agente mexicano interpuso excepciones preliminares de incompetencia de la Corte para conocer sobre las presuntas violaciones de la Convención Belén do Pará. La incompetencia básicamente es por razones materiales de la Corte. Es decir, que la Corte no tenía competencia para resolver violaciones de la Convención Belén do Pará, específicamente del artículo 7. Por eso plantea la incompetencia de reacción material. Asimismo, es importante mencionar que el Estado mexicano no interpuso una excepción propiamente dicha, sino un escrito, que la Corte luego lo interpretó como si fuera una excepción. En el párrafo 81 se establece: la Corte Interamericana, respecto a su competencia, es competente en los términos del artículo 62.3 de la Convención para conocer el presente caso, en razón de que México es Estado parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa del Tribunal el 16 de diciembre de 1998. Respecto a la sentencia de excepción preliminar, el 26 de mayo del 2008, el Estado presentó su escrito de contestación con la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos. El escrito cuestionó la competencia de la Corte sobre violaciones de la Convención Belén do Pará. El 16 de julio de 2008, la presidenta de la Corte, luego de la revisión de la contestación de la demanda, justamente lo que le mencionaba, informó al Estado que los alegatos referidos a la Convención Belén do Pará constituían una excepción preliminar. Luego, en el párrafo 31, menciona: el Estado alegó incompetencia de la Corte para determinar violaciones a la Convención Belén do Pará. Ello fue rechazado por la Comisión y los representantes, quienes alegaron la competencia de la Corte respecto al artículo 7 de dicha convención. El artículo 7 de dicha convención se refiere a las políticas para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. Ahora, punto seguido, dice: los representantes alegaron que además la Corte tiene competencia para conocer de violaciones al artículo 9 y aplicar el artículo 8 de dicha convención. Respecto a ello, al final del caso, la Corte decide que no es competente para conocer las violaciones del artículo 8 y 9, en base al artículo 12 de esa misma convención, de la Convención Belén do Pará. ¿Por qué? Porque el artículo 12 establece específicamente que solo se enfocará en ver las violaciones del artículo 7 en la Convención. Es decir, como un freno, como una delimitación. Y es por esa razón que la Corte declara su incompetencia respecto al artículo 8 y el artículo 9 de la Convención Belén do Pará. Ahora, en el párrafo 32 dice: para resolver, la Corte ha invocado la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, justamente para resolver esta controversia, si es competente la Corte o no para ver las violaciones de la Convención Belén do Pará. ¿Qué dice el artículo 31 de esta Convención de Derecho de los Tratados? Dice: regla general de interpretación. 1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme el sentido corriente que haya de atribuirse a los términos de tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y su fin. En el artículo 32 menciona: medios de interpretación complementarios. Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31 deje ambiguo o oscuro el sentido, y b. conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. Esto era uno de los fundamentos que el Estado mexicano sostenía. Sin embargo, en la presente sentencia se ve y se analiza que justamente estos artículos de la Convención Belén do Pará, el artículo 7,
y se realiza además una interpretación sistemática, una interpretación específica de lo que dicen los artículos, de manera que no deja ambiguo nada. Y por esa razón, al final, la Corte decide que es competente para conocer las violaciones del artículo 7. ¿Cuáles son los derechos vulnerados? Por parte de la Comisión, los derechos vulnerados fueron el artículo 4, el derecho a la vida, el artículo 5, derecho a la integridad personal. Derecho a la vida porque se refiere a la muerte de las 3 mujeres. Derecho a la integridad personal porque se refiere al sufrimiento que ocasionaron a los familiares de las víctimas, tanto psicológicamente como físicamente también, que está relacionado a la psicología con la fisionomía. Asimismo, respecto también a las amenazas que sufrieron y a los hostigamientos. Respecto al artículo 8, garantías judiciales, se refiere respecto a la obstaculización que es de la justicia, a las trabas que sufrieron. Al artículo 19, derechos de niños, se refiere justamente a las muertes de estas 2 menores de edad, de Laura, de 17 años, y de Esmeralda, de 15 años. Respecto a los artículos solicitados por los representantes, además de estos artículos que fueron sostenidos por la comisión, quisieron agregar el artículo 7, que es el derecho a la libertad personal, y el artículo 11, que es el derecho a la dignidad y a la honra. Asimismo, quisieron agregar el artículo 8 y 9 de la Convención Belén do Pará. Respecto a la sentencia de sección preliminar, en el fundamento 33 se establece: la Convención de Viena contiene una regla que debe interpretarse como un todo. El sentido corriente de los términos, la buena fe, el objeto y el fin del tratado, y los demás criterios confluyen de manera unida para desentrañar el significado de una determinada norma. Por otra parte, la Corte recalca que el derecho internacional de los derechos humanos se compone tanto de un conjunto de reglas, convenciones, pactos, tratados y demás documentos internacionales, como de una serie de valores que dichas reglas pretenden desarrollar. Respecto a la competencia contenciosa del tribunal respecto al artículo 7 de la Convención Belén do Pará, se hacen como 6 tipos de interpretaciones. Particularmente considero que la interpretación respecto a la competencia expresa y el criterio literal es la base para que luego las demás interpretaciones se integren. ¿Y qué dice? En el párrafo 35 menciona: el Estado alegó que la Corte solo puede interpretar y aplicar la Convención Americana y los instrumentos que expresamente le otorguen competencia. Además, señaló que la Corte, ejerciendo su facultad consultiva, puede conocer e interpretar tratados distintos a la Convención Americana, pero la facultad de sancionar otros tratados no es extensiva cuando la misma ejerce su jurisdicción contenciosa, toda vez que el principio fundamental que rige la competencia jurisdiccional de la misma es la voluntad o aceptación expresa del Estado de someterse en ella. Esto es lo que argumentó el Estado mexicano. Sin embargo, en el párrafo 36 se menciona: el tribunal considera que el Estado tiene razón respecto a que la Convención Americana establece en su artículo 62 una regla de competencia expresa, según la cual la competencia de la Corte debe ser establecida por declaración especial o por convención especial. Y en el párrafo 38 menciona: corresponde analizar cómo se establece la competencia para el trámite de peticiones en la Convención Belén do Pará. Y dice así, en el capítulo 4, Mecanismo Interamericano de Protección, en el artículo 12 de la Convención Belén do Pará dice:
Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la organización puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violaciones del artículo 7 de la presente convención por un Estado parte, y la Comisión lo considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El párrafo 39 menciona: el Estado señaló que el citado artículo 12 menciona expresa y exclusivamente a la Comisión Interamericana como el órgano encargado de la protección de la Convención mediante el procedimiento de peticiones individuales, lo cual no deja lugar a dudas y lleva a la conclusión de que la Corte es incompetente para conocer de violaciones a dicho instrumento. Explicó que si la intención de los Estados hubiera sido la de otorgar competencia a la Corte, no solo se habría señalado expresamente, sino que a la par de la Convención Americana y el Estatuto y el Reglamento de la Comisión, necesariamente se hubiera incluido también el Estatuto y el Reglamento de la Corte. Esto es lo que sostenía el Estado mexicano. Y en el párrafo 40 está la respuesta del tribunal. El tribunal considera errado los alegatos del Estado. La Convención Belén do Pará establece que la Comisión considerará las peticiones respecto de su artículo 7, de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión. Esta formulación no se excluye ninguna disposición de la Convención Americana, por lo que habrá que incluir que la Comisión actuará en las peticiones sobre el artículo 7 de la Convención Belén do Pará, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención Americana. En el párrafo 41 dice: en suma, parece claro que el tenor literal del artículo 12 de la Convención Belén do Pará concede competencias a la Corte, al no efectuar su aplicación ninguna de las normas y requisitos de procedimiento para las comunidades individuales. En el fundamento, en el párrafo 42, ahora bien, aunque el texto parezca literalmente claro, es necesario analizarlo aplicando todos los elementos que componen la regla de interpretación del artículo 31 de la Convención de Viena. También lo ha dicho este tribunal, al señalar que el sentido corriente de los términos no puede ser una regla por sí mismo, sino que debe involucrarse dentro del contexto y en especial dentro del objeto y fin del tratado, o sea, una interpretación sistemática y teleológica, de manera tal que la interpretación no conduzca de manera alguna a debilitar el sistema de protección consagrado en la Convención. Interpretación sistemática. El párrafo 54 dice: a partir de una interpretación sistemática, nada en el artículo 12 apunta hacia la posibilidad de que la Comisión Interamericana aplique el artículo 51 de la Convención Americana de manera fragmentada. Es cierto que la Comisión Interamericana puede decidir no enviar un caso a la Corte, pero ninguna norma de la Convención Americana ni el artículo 12 de la Convención Belén do Pará prohíben que un caso sea transmitido al tribunal, si la Comisión así lo decide. El artículo 51 es claro en este punto. En el párrafo 58 dice: en conclusión, una interpretación sistemática de las normas relevantes para resolver esta controversia permite respaldar aún más la competencia contenciosa de la Corte respecto al artículo 7 de la Convención Belén do Pará. En el párrafo 65 se refiere sobre la interpretación teleológica y principio del efecto útil, y dice así: con respecto al efecto útil, la Corte reitera lo señalado en su primer fallo contencioso, en el sentido de que una finalidad inherente a todo tratado es la de alcanzar este efecto, o sea, que sea útil el tratado, lo dispuesto por el tratado.
Y dice, ello es aplicable a las normas de la Convención Americana relacionadas con la facultad de la Comisión de someter casos a la Corte. Y es esta una de las normas a la que remite la Convención Belén do Pará. En el párrafo 63 se refiere a un criterio complementario de interpretación que dice, los trabajos preparatorios, por ende, en tanto se relacionan con un método subsidiario de interpretación, son completamente insuficientes como fundamento sólido para desechar la interpretación realizada del artículo 12 de la Convención Belén do Pará. Por tal motivo, la Corte acudió a todos los elementos primarios de interpretación de la Convención de Viena. Y en el párrafo 74 y 75 hace referencia al efecto del precedente establecido en la sentencia del caso Penel Miguel Castro Castro, que justamente es un caso peruano. Y dice, el Estado señaló, o sea, el Estado mexicano, señaló que en el caso penal Miguel Castro Castro versus Perú, la Corte no analizó su competencia para conocer de la Convención Belén do Pará, razón por la cual no existe evidencia de los motivos por los que ejerció su competencia. Además, alegó que el hecho de que en dicho caso no se haya objetado la competencia de esta Corte y que ésta tampoco la analizara, no debe ser obstáculo para que la Corte atienda la objeción del Estado, es decir, del Estado mexicano, en este caso, y declare su incompetencia. En el párrafo 77 menciona, todo lo anterior permite concluir que la conjunción entre la interpretación sistemática y teleológica, la aplicación del principio del efecto útil, sumada a la suficiencia del criterio literal en el presente caso, permiten ratificar la competencia contenciosa de la Corte respecto a conocer de violaciones del artículo 7 de la Convención Belén do Pará. Respecto a la incompetencia del tribunal, respecto a los artículos 8 y 9 de la Convención Belén do Pará, el párrafo 78 es claro. Dice, la Convención Interamericana no alegó la competencia contenciosa de la Corte respecto a los artículos 8 y 9 de la Convención Belén do Pará. Por su parte, los representantes aludieron a dicha competencia, teniendo en cuenta la relación directa del artículo 9 con el artículo 7 de dicha convención, en razón de una interpretación pro persona, en favor de la persona, del artículo 12 y del principio del efecto útil. Agregaron que la Corte debe asumir en conjunto ambos artículos para conocer de las violaciones alegadas. Al respecto, en el párrafo 79, la Corte responde y dice, la Corte considera que los criterios sistemáticos y teleológicos son insuficientes para superponerse a lo que indica claramente el tenor literal del artículo 12 de la Convención Belén do Pará, donde se señala que en el sistema de peticiones se concentrará exclusivamente en la posible violación del artículo 7 de dicha convención. Luego, respecto a los hechos probados, en el párrafo 165 menciona, Laura Berenice Ramos Monarres tenía 17 años de edad y era estudiante del quinto semestre de la preparatoria. La última noticia que se conocía de ella era una llamada que hizo a una amiga el sábado 22 de septiembre del 2001 para avisar que estaba lista para ir a una fiesta. La denuncia instaurada señalaba que desapareció el martes 25 de septiembre del 2001, sin que ofrezcan más detalles. Respecto a Claudia B. González, dice que tenía 20 años de edad y trabajaba en una empresa maquilladora. Según una amiga cercana, casi siempre salía con el tiempo limitado, ya que le ayudaba a su hermana con el cuidado de su menor hija, motivo por el cual llegaba a veces tarde al trabajo. El 10 de octubre del 2001 llegó 2 minutos tarde a la empresa maquilladora, por lo que le fue impedida la entrada. Ese mismo día desapareció. Y respecto a Esmeralda Herrera Monreal, dice que tenía 15 años de edad y contaba con grado de instrucción tercero de secundaria. Y desapareció el lunes 15-29 de octubre del 2001, luego de salir de casa en la que trabajaba como empleada doméstica.
Respecto al fondo, analizando respecto al deber de respeto, garantía y no discriminación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana de Acceso a la Justicia, conforme a los artículos 8 y 25 de la misma. En el párrafo 240 dice que, de otra parte, los representantes señalaron que si bien no tenemos elementos de pruebas directos a lo largo del presente escrito, hemos manifestado algunas circunstancias que el Estado no ha logrado aclarar y que mantiene el caso en la impunidad. Según los representantes, dicha impunidad lleva a plantear dos hipótesis en cuanto a los autores materiales de la desaparición, tortura y asesinato de Esmeralda, Laura y Claudia. Los autores eran agentes de la autoridad o eran particulares organizados protegidos del Estado. Y dice que no se puede atribuir responsabilidad internacional, porque justamente no había más pruebas más que los testimonios. Y lamentablemente en el derecho penal existe un debido proceso, existen las pruebas, y si no hay pruebas, como un enunciado general, toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. En el 4.2 se refiere al deber de garantías. Entonces, dice así, en el párrafo 286. El Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 de la Convención Americana en relación con la obligación general de garantías contempladas en el artículo 1.1 y la obligación de adoptar disposición de derecho interno contempladas en el artículo 2 de la Convención misma, así como con las obligaciones contempladas en el artículo 7, B y 7C de la Convención Belén-La Pará. Es decir, el Estado violó justamente su deber de garantizar, como no, obviamente, como no tenía las políticas para proteger a la mujer, como tampoco tenía el delito de feminicidio tipificado en su Código Penal, y como tampoco habían hecho las diligencias en forma adecuada, que en palabras del Estado mexicano los denominaba irregularidades. Justamente por esa razón se determinó que violó ese deber de garantía. Asimismo, en el 4.2.2 del mismo deber de garantía menciona que deber de investigar efectivamente los hechos conforme a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, justamente que se refieren a las garantías judiciales y la protección judicial. Y dice que el tribunal debe analizar, 1, la custodia de la escena del crimen; 2, la actuación seguida contra los presuntos responsables; 3, la demora injustificada e inexistentes de avances sustanciales en la investigación; 4, fragmentación de las investigaciones; 5, falta de sanción a los funcionarios públicos; y 6, negación de acceso al expediente. Solo para mencionar dos hechos puntuales. En el párrafo 299 se menciona que entre las irregularidades reconocidas por el Estado durante la primera etapa de las investigaciones se encuentra la inapropiada preservación del lugar del hallazgo, la no adopción de medidas necesarias para que la escena del crimen no fuera contaminada, el procesamiento no exhaustivo de la evidencia recabada y la no realización de diligencias periciales sobre los indicios probatorios. Y en el párrafo 311 menciona, en el presente caso, un perito EAAF que analizó la autopsia de la joven Herrera señaló que esta no era completa, perito de parte, que se omitieron la realización de estudios para determinar otros indicios. No se escribieron el periodo de la putrefacción y la macroscopía de los órganos internos, así como que las autopsias no anexaron fotografías ni radiografías que se han debido tomar, no hicieron referencias a ellas. Respecto al fondo, respecto al derecho de las niñas, justamente como Laura y Berenice eran menores de edad, justamente se consideró
esa violación al derecho de las niñas. Respecto al derecho de la integridad personal de familiares, naturalmente, las personas, los familiares, sufrieron por la muerte y por la demora de la justicia respecto a la búsqueda de los responsables de las muertes de sus hijas o de sus hermanas. Y dice, en el párrafo 421, la falta de investigaciones tendientes a hallar la verdad, juzgar y en su caso sancionar a los responsables agrava la experiencia de impotencia, desamparo e indefensión de esta familia. Respecto a la intimidación que sufrieron y el hostigamiento, en el párrafo 436 se menciona que con base en lo anterior, la Corte considera que del acervo probatorio no se desprende que la señora Monarres sufrió diversos actos de hostigamiento desde la desaparición de su hija hasta que abandonó su país para irse como asilada a Estados Unidos, circunstancia que también sufrieron sus 3 hijos y nietos. Respecto a la protección de la honra y la dignidad, el artículo 11, el párrafo 444 en el artículo 11 menciona, el artículo 11 de la Convención reconoce que toda persona tiene derecho al respeto a su honor, prohíbe todo ataque ilegal contra la honra y reputación e impone al Estado el deber de brindar protección. El párrafo 445 dice, las consecuencias jurídicas de dichos hechos ya han sido examinadas en relación con el artículo 5 de la Convención. El artículo 5 se refiere a la integridad personal. Y dice, por lo que el tribunal estima improcedente declarar una violación al artículo 11 convencional. Respecto a la obligación de investigar los hechos e identificar y juzgar, en su caso, sancionar a los responsables de las violaciones. Justamente analiza y dispone también la Corte que en el párrafo 455 dice, por ello, la Corte dispone que el Estado debe conducir eficazmente el proceso penal. Y dice, 1. Remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos. 2. Investigación deberá incluir una perspectiva de género. 3. Deberá asegurarse que los distintos órganos que participen cuenten con recursos humanos y materiales, que cuenten con las debidas garantías de seguridad. Y 4. Los resultados de los procesos deben ser públicamente divulgados. Respecto a las reparaciones, se establecen una medida de satisfacción y otros las garantías de no repetición. Respecto a las medidas de satisfacción, se menciona sobre la publicación de la sentencia que debe ser pública para que las personas conozcan y se concienticen. Después dice que debe haber un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, que sí hubo. Incluso recientemente, el año 2021, hubo un reconocimiento público justamente en la ciudad de Juárez. Después, memoria de las víctimas de homicidio por razones de género. Y también que se debe declarar un Día Nacional en memoria de las víctimas. Con respecto a las garantías de no repetición, solo por mencionar algunas, dice sobre la solicitud de una política integral coordinada y de largo plazo para prevenir la violencia contra las mujeres. Eso se está implementando. Incluso ya se implementó en México, pero falta adecuar algunas cosas que lo vamos a ver más adelante en la sentencia de supervisión de cumplimiento, en que hay una serie de cosas que el Estado mexicano ha cumplido y de ahí otras que no. Entonces, seguimos. Respecto a las reparaciones, en el párrafo 549 dice, por lo tanto, la Corte, como medida de rehabilitación, ordena al Estado que brinde atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de instituciones estatales de salud especializada a todos los familiares considerados víctimas por ese tribunal en el caso sub judice, si estos así lo desean. Asimismo, el tratamiento debe prestarse por el tiempo que sea necesario e incluir el suministro de todos los medicamentos que eventualmente requieran. Estas son las reparaciones, estas son las indemnizaciones.
se le otorgaron a los familiares de Esmeralda, Claudia y Laura, en realidad a todos, un total de 273.312 pesos mexicanos, que equivaldría a unos 15.956 dólares. En el caso de Esmeralda, como sus familiares son 5, se dividió esto entre 5, entregándole la mayor cantidad a Irma Monreal, que es su madre. Respecto al daño material, enfocándonos en el daño emergente, en el párrafo 566 menciona: la Corte decide otorgar en equidad por concepto de gastos de búsqueda $150 a la señora Monreal, $600 a la señora González y $1.050 a la señora Menarres. Daño emergente quiere decir con el daño de búsqueda de los cuerpos y los ataúdes, o sea, el daño que emerge justamente de este hecho lamentable, este hecho triste, el daño que emerge como consecuencia de esto, los gastos, pasajes, investigaciones. Eso. El lucro cesante justamente es lo que ha dejado de percibir. Por ejemplo, en el caso de Esmeralda, al ser una estudiante, una empleada doméstica, ganaba un sueldo, por ejemplo, de 1.000 soles. Entonces, si su esperanza de vida era 70 años, 1.000 soles por año, al año ganaba 12.000 soles, entonces se multiplica y se llega a un monto determinado. Es así que en el caso de Esmeralda Herrera Monreal se llegó a un monto determinado de $145.000. En el caso de Claudia Ben González, $134.000. Y en el caso de Laura Berenice, $140.000. Respecto al daño inmaterial, que se refiere al daño moral. ¿Y a qué se refiere específicamente? Se refiere al daño psicológico que sufrieron sus familiares por estas pérdidas irreparables de estas tres mujeres. Entonces, se les, se les indemnizó por este criterio por el daño material. Respecto al... Aquí podemos ver también la indemnización que se le dio a los familiares de Laura Berenice. Anteriormente vimos de Esmeralda y de Claudia, y aquí de Laura Berenice. Y respecto al daño del proyecto de vida, la Corte determinó que no se puede establecer un proyecto de vida a unas personas que han fallecido. Y en el fundamento, y en el párrafo 589 menciona: la Corte sostiene que la reparación por daño del proyecto de vida no procede cuando la víctima falleció, al ser imposible de reponer las expectativas de realización que razonablemente toda persona tiene. Ahora, aquí pongo los costas y gastos, que se refiere a lo gastado justamente por los representantes, las asociaciones que representaron a estas víctimas también. Tuvieron montos significativos. El Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer fue el que más pidió, fue el que se le dio más dinero. Y asimismo mencionar que en el párrafo 596 dice que el Estado debe entregar la cantidad de $45.000 a las madres de las jóvenes Herrera, Ramos y González, quienes entregarán en su caso la cantidad que estimen adecuada a sus representantes, por concepto de costas y gastos. Este monto incluye los gastos futuros en que puedan incurrir durante la supervisión del cumplimiento de la sentencia y deberá ser entregado durante un año a partir de la notificación de la presente sentencia. Es decir, estos montos de $44.000, $205.000, $14.000 y $33.000 fueron los solicitados por los representantes. Sin embargo, la Corte le dio solo $45.000 en conjunto a las madres de las víctimas y dijo que este dinero, $45.000, lo reparta a criterio de las madres a los representantes. Y lo deberá hacer en el plazo de un año. Entonces,
la Corte decide por unanimidad dos cosas: aceptar parcialmente la excepción preliminar interpuesta por el Estado de conformidad con los párrafos 31 y 80 de la presente sentencia, y por ende declarar que, uno, tiene competencia contenciosa en razón de la materia para conocer de alegadas violaciones el artículo 7 de la Convención Belén do Pará, y dos, no tiene competencia contenciosa en razón de la materia para conocer de supuestas violaciones a los artículos 8 y 9 de dicho instrumento internacional. Y dos, acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuada por el Estado en los términos de los párrafos 20 a 30 de la presente sentencia. Después de los votos concurrentes de la jueza juez Diego García Sayán y la jueza Cecilia Median Quiroga, asimismo se establece la resolución de la supervisión de cumplimiento de la sentencia, en la que justamente se ve qué ha cumplido y qué no. Recientemente, el año 2022, la embajadora Roselia Barajas se dirige a la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo titular es el doctor Pablo Saavedra Alexandri, donde justamente le menciona qué ha cumplido hasta el momento. Aquí podemos observar las reparaciones que se han declarado cumplidas, como por ejemplo, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, y también las reparaciones declaradas pendientes de cumplimiento, como por ejemplo, la de realizar dentro de un plazo razonable las investigaciones correspondientes y en su caso sancionar a los responsables de los hostigamientos de los que han sido objeto los familiares de las víctimas. Asimismo, en el año 2021, la Suprema Corte de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció un conversatorio o una ponencia sobre a 10 años del caso Campo Algodonero, donde se habló de muchas cuestiones sobre las reflexiones políticas, sociales y sobre lo que aún falta por cumplir. Y también sobre los asesinatos que sufrieron los abogados de las víctimas, algunos fiscales, etcétera, ¿no? Finalmente, agradecerles por el tiempo escuchado, por su tiempo, y mencionarles que esto es parte de la cátedra de la doctora Rutkaya, y un análisis desde el punto de vista académico, y esperamos que sea una contribución para la comunidad jurídica y la comunidad académica y público en general. Muchas gracias.